El libro de Mateo, capítulo 6, verso 10. Voluntad. Voluntad. Busca ahí en su aplicación, si es que tiene celular. Mateo capítulo 6, verso 10. Está ahí. ¿Lo encontró, cierto? Amén. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. De este verso vamos a ocupar, hágase tu voluntad. Amén. Oramos un momento. Amén. Padre, te damos gracias, porque tú, Dios mío, nos trajiste para que nosotros podamos entender tu palabra. Señor, somos discípulos tuyos y queremos aprender de ti, porque tú eres el maestro, tú eres el que nos enseña, nos capacita, tú eres el que nos dirige, Dios. Y oramos en esta hora para que tu presencia, Dios, sea la que esté con nosotros, la que, Dios mío, tome el dominio, el control de toda nuestra vida, Dios, y que toda distracción que el diablo quiera mandar la anulamos ahora en el nombre de Jesús, porque hemos venido, Dios, a escucharte a ti. Te pido, Padre, que me des la gracia para ministrar a tu pueblo, Dios, que ellos necesitan de ti y no de mí, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Me emociono al estar acá. Gracias, Señor. Y no es que esté nervioso ni nada, es que cuando uno siente a Dios es irresistible. Se hace irresistible su presencia. Jeremías decía, quiero huir de ti, quiero irme de ti, ya no quiero nada más. Pero hay un fuego dentro mío que no me permite eso. Quisiera dejar todo de lado, quisiera abandonar, no profetizar, pero no puedo porque conocí tu presencia y no me puedo apartar de ella. No me puedo alejar de ella. No hay nada más bueno que sentirlo a Él. Dios en el principio creó el universo y en ese universo creó un planeta llamado Tierra. Nosotros le pusimos Tierra. Y en esta Tierra Dios puso un paraíso, y en ese paraíso puso a un hombre a dirigir lo que él había creado, toda una perfección, algo completamente divino, hermoso. El paraíso de Dios era algo espectacular. Alguien que conoce cómo era el huerto del Edén o ha leído cómo es el huerto del Edén, es una ciudad que hoy podríamos decir paradisíaca, una ciudad a cualquier persona le gustaría estar ahí viviendo. Y Dios pone a un hombre sobre toda la creación en ese momento, con el solo hecho de que el hombre pudiera guardar, trabajar el huerto, pudiera ponerle nombre a los animales, pudiera dirigir todo lo que Dios había puesto en su mano. Así también, cuando Dios creó al hombre, lo creó con una voluntad. Lo creó con la capacidad de poder decidir. Porque eso es voluntad, la capacidad de poder decidir. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros y ninguna de su creación lo adore a Él porque seamos robots o porque hay que adorarle, sino que Él quiere que nosotros de nuestra propia voluntad, de nuestra propia decisión, podamos adorarle a Él, buscarle a Él. Y puso ahí al hombre
y le puso el árbol y le dijo como advertencia, porque todo lo que Dios da son advertencias, son leyes que si tú quieres las obedeces, que si tú quieres las practicas. Y Dios puso al hombre y le puso un árbol, del cual le dijo, de ese no comeréis. Pero el hombre, cuando Dios lo creó con la voluntad, con la capacidad de poder decidir su destino, de poder decidir lo que él quisiera. Dios no quería tener a nadie preso, a nadie automatizado. Dios no quería tener a nadie así, ni aun sus ángeles, ni aun los que están en su presencia, ellos todos tienen voluntad. Ninguna de la creación está sirviendo a Dios porque están hechos o están diseñados para adorar a Dios, sino que todos lo adoran por su propia voluntad. Si no, Satanás no se hubiese revelado, porque también tenía la capacidad de poder decidir si adorar y si servir a Dios. La voluntad que Dios le da al hombre es distinta a la del ser humano, o sea, a la de los animales. El ser humano, el animal, no tiene la capacidad de poder decidir, solamente hace las cosas por instinto. Nosotros tenemos la capacidad de poder decidir, de poder escoger, de poder hacer lo que nosotros queramos. Cuando usted acepta a Dios, usted lo acepta por su propia voluntad. ¿Hay alguien acá que le pusieron una pistola o le pusieron un arma para que aceptara a Dios? ¿Hay alguien acá que pueda decir, a mí me han obligado a servir a Dios? Creo que usted lo ha hecho de su corazón, de su propia voluntad. ¿Cuántos están sirviendo a Dios porque les agrada, porque su voluntad es buena? Amén. ¿Cuántos están sirviendo a Dios porque quieren? Amén. Porque hay diferencia en querer servir a Dios a mi manera, o sea, como yo quiero o como otros quieren. Porque mucho tiempo a nosotros, bueno, yo cuando era pequeño, a mí me llevaban a la iglesia. No iba por mi propia voluntad, no iba porque yo quería, sino que hasta que tuve un encuentro con Dios y decidí seguirlo por mi propia voluntad, porque entendí de que yo no soy un robot, no estoy programado para una cierta tarea, no estoy programado para ser un esclavo de Dios. Dios a nosotros no nos obliga a nada. Dios a nosotros no nos exige nada. Nosotros si queremos lo hacemos, porque tenemos voluntad, tenemos la capacidad de poder decidir. Es por eso que cuando Dios presenta la ley y presenta las bendiciones y las maldiciones, Dios le dije, escojan ustedes hoy, delante de ustedes pongo el bien y el mal. Porque Dios no quiere que nadie le sirva por obligación, sino que de tu propia voluntad tú puedas venir al culto, de tu propia voluntad tú puedas estudiar la palabra, de tu propia voluntad tú puedas hacer la voluntad de Dios. Él no quiere que vengas acá y sirvas como una marioneta. Él quiere que tú le sirvas porque te agrada servirle, porque te gusta servirle. Ahora, cuando hablamos de voluntad, hablamos de este versículo y dice la palabra, hágase tu voluntad. Cuando hablamos de hacer voluntad, hablamos de que Dios en su propia voluntad hay dos áreas o dos cosas, o Dios, como usted quiera ponerle, dos tipos de voluntades. Está la voluntad escrita y está la voluntad directa. La voluntad escrita es aquel que está en su libro, es aquel que usted tiene en su mano, en su aplicación. Esa voluntad es la que Dios planta para aquellos que le quieran seguir. Y vuelvo a repetir, los que quieran seguir, porque esto no es por obligación, se lo vuelvo a repetir, no es obligación. Si usted quiere, sigue a Dios. Si usted quiere, no sigue a Dios. Si usted quiere, hace la voluntad de Dios. Si usted no quiere, no hace la voluntad de Dios. Dios puso un libro en el cual está escrita su voluntad.
en el cual está escrita su pensamiento, en el cual está escrita sus órdenes, en el cual está escrita su ley y su manera de poder acercarse a Él. Está escrito. Esa es la voluntad de Dios. Esa voluntad que muchas veces nosotros no conocemos porque no queremos conocer. Porque si usted quiere esto de la Biblia, porque está en su voluntad querer estudiar o no querer estudiar, es usted quien decide. Porque para yo poder hacer la voluntad de Dios, que la hago porque yo quiero, tengo que conocer esa voluntad. No puedo hacer la voluntad mía, sino que tengo que hacer la voluntad de Él. Dice, hágase tu voluntad. O sea, lo que tú quieres, lo que tú planeas, yo tengo que hacer. Y sabe que esa voluntad muchas veces a nosotros nos cuesta hacerla. ¿Por qué nos cuesta hacerla? Porque no la conocemos. Y es el grave problema que tiene toda la humanidad. El estudiar, el conocer la palabra de Dios es un gravísimo problema. Porque para yo poder agradar a Dios, tengo que conocer su voluntad. Tengo que saber lo que Él piensa. Tengo que saber lo que Él dice acerca de cómo se deben hacer las cosas. No puedo hacer la voluntad de Dios a mi manera, porque ya no estaría haciendo la voluntad de Dios, sino que estaría haciendo mi voluntad. Estaría haciendo la voluntad mía y no la de Él. Es por eso que Dios nos demanda a nosotros que nosotros debemos estudiar. Dice, el que ama mi palabra guardará. Este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Porque cuando yo entro a Dios, lo acepto por mi propia voluntad. Yo quiero conocer al Dios que sirvo. Quiero saber cuáles son sus planes. Quiero saber cuál es su pensamiento, cuáles son sus ideas. ¿Qué tengo que saber? ¿Cuál es la posición de Dios frente a la sociedad, frente a los pensamientos, frente al ateísmo? Tengo que saber cuál es la posición de Dios. ¿Cómo yo voy a defender a Dios si no lo conozco? ¿Cómo yo voy a decir el aborto está mal si yo no conozco la voluntad de Dios, la cual me dirige a mí para poder poner mi posición frente al aborto? ¿Cómo yo voy a hablar que el matrimonio homosexual está mal si yo no conozco la voluntad de Dios? Porque suele pasar que nosotros hablamos de lo que nosotros creemos que está bien. Suele pasar que nosotros damos nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, nuestra forma de parecer. Porque yo creo que está bien. Pero ¿por qué crees que está bien? Estás conociendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está escrita. Aquí está la voluntad de Dios. Está escrita en 66 libros. 66 libros que yo debo conocer, que yo debo manejar, que yo debo incorporar a mi vida para yo poder hacer la voluntad de Dios. Porque si yo no hago la voluntad de Dios, no voy a entrar al reino de Dios. Porque voy a vivir bajo mis parámetros, voy a vivir bajo mis preceptos, voy a vivir bajo mis ideas, bajo mis conceptos, bajo la filosofía de que yo entiendo de la vida. Voy a vivir eso, porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son final de muerte. ¿Cuántos de nosotros creíamos conocer a Dios? ¿Cuántos de nosotros creíamos que estamos bajo la voluntad de Dios? Servíamos a los ídolos, a las estatuas, a cosas hechas por manos de hombre. Servíamos a Dios creyendo de que Dios nos amaba a todos. No importa si yo me drogaba, no importa si yo fumaba, no importa si yo iba a un baile, creía que Dios me amaba igual. Sí, Dios te ama, pero te ama con un amor de misericordia, no con un amor de hijo. Pero eso lo entiendo una vez que yo conozco su voluntad y la practico. Porque yo, para poder hacer la voluntad escrita de Dios, tengo que conocerla. Y de eso demanda estudio, eso demanda que yo debo leer, eso demanda de que yo debo capacitarme. Porque cuando usted se quiera parar aquí adelante, o quiera dar una palabra, o quiera hacer cualquier cosa, usted tiene que hablar de la voluntad de Dios hacia su pueblo, no de su voluntad para que los demás hagan lo que a usted le parece. Porque hoy, hermano, esto de hablar de la palabra de Dios,
Cualquiera lo puede hacer si no conoce la voluntad de Dios. Cualquiera se puede parar en una tarima y poder decir un montón, aquí dicen pavadas, un montón de pavadas, un montón de cosas que no vienen en la Escritura. Jesús decía a los fariseos, ciegos guían de ciegos. Pero ¿cómo? Si los fariseos estudiaban, si los fariseos escudriñaban las Escrituras, pasaban la sinagoga, estaban ahí, se tenían que aprender la Torá de memoria, los 5 primeros libros, ellos a los 12 años tenían que pararse delante de los que estaban en la sinagoga y tenían que recitar de memoria los 5 libros primeros de la Biblia, de memoria tenían que recitarlo a los 12 años. Pero ¿cómo Dios trata de ignorante a gente que estudia? Porque ellos imponían su voluntad sobre los hombres. Él decía, vosotros ponéis carga sobre los hombres que ni vosotros mismos podéis llevar. O sea, ellos enseñaban lo que a ellos les parecía. Era tan así que si una mosca se acercaba al alimento, se acercaba a cualquier cosa, 2 centímetros o estaba 2 centímetros con un poquito más, era inmundo. Pero si estaba un poquito más lejos, no era inmundo. Eran cosas ridículas. Pero ellos enseñaban al resto la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. Cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, tengo que sacar mis ideas, despejar mi mente de lo que yo creo que es verdad, de lo que yo creo que se debe hacer. Debo sacarla, despejarla y conocer la voluntad de Dios para que se pueda ministrar, para que yo pueda vivir bajo esa voluntad. Porque aprendo una cosa, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Cuando decimos que la voluntad de Dios es buena, es porque hace bien. ¿A cuánto no nos ha hecho bien la palabra de Dios? ¿A quién le ha hecho bien la voluntad del Señor? ¿A quién? Porque esa voluntad vino y revolucionó nuestra vida, cambió nuestra manera de pensar, cambió nuestra manera de vivir la vida. Y hoy, ¿sabe qué? Esa voluntad me hace bien porque ya no soy el mismo de antes, sino que soy una persona nueva, soy alguien que puede caminar libre. Ya no estoy atado a los vicios, ya no estoy atado a una cruz de madero, ya no estoy atado a una imagen, estoy atado a Cristo, que no se ve pero se siente, porque su voluntad a mí me hizo bien y me sigue haciendo bien. Su voluntad me sigue haciendo bien porque cuando la veo, la practico, veo que mi camino es bendecido, veo que mi camino prospera, veo que si yo hago las cosas como Él dice, las cosas resultan, caminos se abren, bendiciones vienen. ¿Pero por qué? Porque estoy haciendo la voluntad de Dios, no estoy haciendo la voluntad mía, sino que estoy caminando bajo la voluntad de Dios. Amén. Esa voluntad que es buena, que te enseña, porque sabe que nosotros éramos ignorantes. Yo les dije el otro día, yo pasé con abogado el colegio, la enseñanza. No era bueno para estudiar, jamás leer era algo, pero que jamás había hecho en mi vida. Pero cuando empecé y entendí que yo, para hacer la voluntad de Dios, la voluntad que está escrita, debo estudiarla. Y cuando yo la estudio y la vivo, compruebo que es buena y que es agradable porque me gusta. Agradable es que algo te gusta. Agradable es que quieres permanecer ahí. No te quieres apartar, no te quieres alejar, sino que quieres estar ahí porque te agrada. ¿A cuánto les gusta, no sé, la playa? ¿A cuánto les gusta el campo? Y es agradable estar ahí porque sientes paz. Hay un momento de relajación, hay un momento que te olvidas de todo, del estrés, de la ciudad, de los problemas. Y ese es el lugar donde te sientes a gusto, porque te olvidas de un montón de cosas y quisieras permanecer ahí. Quisieras permanecer acá, porque es agradable. Cuando yo compruebo que la voluntad de Dios es buena y agradable, yo quiero permanecer en su voluntad, porque me gusta, me agrada.
No me quiero apartarme ni a derecha ni a izquierda, sino que quiero seguir su camino, el cual me agrada porque veo cómo edifica mi vida. Veo cómo me enseña, veo cómo me dirige, veo cómo me bendice, veo un montón de beneficios y cómo no decir que es agradable. Cómo no decir, oh vaya, qué preciosa es. Qué bueno es hacer tu voluntad. Me encanta. Porque cuando usted conoce a Dios y conoce su voluntad, sabe que Dios le va enseñando muchas más cosas. Muchas más cosas. Y usted cree que hasta ahí va a llegar, pero no, Dios dice, yo tengo más. Yo tengo más y quiero darte más. Porque cuando uno disfruta de la palabra de Dios, aprende cuán gran sabio es Él. Cuán grande es Él, cómo tiene todo en perfecto orden, cómo tiene todo en cuidado, cómo está en control de todo. Y yo digo, vaya, ese es el Dios que yo sirvo. Ese Dios que su voluntad que está escrita es buena, es agradable y es perfecta. Es perfecta porque sirve para un determinado bien. Porque reúne todas las cualidades para poder hacer bien a la gente. Es perfecta. Sirve para un propósito. La palabra de Dios no está escrita al azar. Está escrita por algo. Por algo fueron 66 libros. Y aunque el hombre ha querido poner más, añadir más, no, la voluntad de Dios es perfecta. En ella no hay contradicción. En ella no hay variación. En ella no hay error. Es inerrante la palabra de Dios. Es perfecta. Es perfecta porque me va a guiar al destino, al propósito que Dios plantó para mí. Porque, no sé, acá hay señales de tránsito. No se respeta mucho, pero... ¡ay! Si usted no conoce las leyes del gobierno acerca del tránsito, usted va a chocar vez tras vez, porque no entiende que las señaléticas o las instrucciones de la ley del tránsito son para que usted pueda llegar bien a su hogar, llegar bien a su destino. Para eso están hechas, para que haya un orden, para que haya una contención, para que no sea un caos. Es así mismo con nosotros. Si nosotros conocemos la voluntad de Dios que es perfecta, esa voluntad que es perfecta me va a llevar a mí hacia el destino, porque me va a decir cómo yo debo hacer las cosas, hacia dónde yo no debo ir, hacia dónde yo tengo que estar, hacia qué es lo que yo tengo que hacer para poder llegar al plan de Dios. Porque es ahí donde entramos a la voluntad directa. A la voluntad directa. La voluntad directa tiene que ver con el plan que Dios tiene para mí y para usted. Hermano, yo estoy convencido de que Dios no lo llamó para estar sentado ahí. Dios tiene un plan para usted. Amén. Es su voluntad directa que es como un plan. Dios pensó en usted. Dios no lo escogió porque fue al azar. No, Dios lo escogió porque vio en ustedes capacidades. Vio en usted algo que el resto no veía. Vio algo en ustedes que dijo, sí, este sí me sirve. Este sí me puede ser útil. Amén. Y Dios plantó sobre ustedes, el día que ustedes nacieron de nuevo, plantó un propósito sobre ustedes. Sobre ustedes está marcado un destino, está marcada una ruta, sobre ustedes está marcado un propósito, un sueño, un diseño. Usted no vino al azar. Usted no fue escogido por Dios porque a Dios se le ocurrió. Dios tiene en control todas las cosas. Y en esta voluntad directa yo debo entender que debo estar siempre bajo el plan de Dios. No debo salirme. Y yo debo escudriñar. Tengo que primero debo entender para qué Dios me llamó. Cuáles son las capacidades que Dios plantó en mí para yo poder desarrollarlas, para yo poder ejercerlas. Tengo que aprender, tengo que buscar de Dios y decirle, Señor, bien, aquí estoy, transformaste mi vida, me llamaste para un cambio, pero ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Hacia dónde yo voy a ir? ¿Es tu voluntad que yo pase sentado en una silla de 20, 30, 40 años? ¿Es tu voluntad? ¿Qué quieres de mí? Aquí estoy, Señor. Debo entender, cuando ya comprendo lo que Dios quiere hacia mí, debo entender que en esa voluntad, en ese plan, van a ocurrir situaciones
cosas que están en la vida que me van a ayudar para mi crecimiento y para yo poder llegar hacia lo que Dios tiene para mi vida. No sé si usted me está siguiendo. Amén. ¿Me hago entender? Amén. Amén. Pero cuando yo entro en ese plan de Dios, me van a ocurrir situaciones, porque la Biblia dice que todas las cosas que nos ocurren a nosotros son para nuestro bien. Amén. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Por qué para bien? Porque todo lo que me pasa en la vida me va a enseñar una cosa. Si vienen pruebas, si vienen batallas, y yo en esas batallas, en esas pruebas, me alejo de Dios, retraso el propósito que Dios tiene. Amén. Porque eso es lo que pasa con los cristianos. Viene una batalla, una prueba, una lucha, un conflicto, y ya no queremos caminar, ya no queremos seguir a Dios, ya no queremos hacer su voluntad. Hacemos a un lado los planes de Dios y sigo con mi vida. Dios no me ama, Dios no está conmigo, esta no es la voluntad de Dios. Si tú supieras que todo lo que a ti te pasa te ayuda para bien. Amén. Gloria a Dios. Te ayuda para bien. Todas las cosas que te ocurren, hay cosas que son del destino de la vida, no podemos negarlo. Pero sí hay cosas que Dios deja que ocurran, porque esas cosas a ti te van a enseñar y te van a formar y te van a hacer crecer. Hace poco, hace 4 años, falleció mi padre de una manera terrible. Jamás la había pensado, jamás se me iba a pasar por la mente a mí que mi padre iba a fallecer. Mi padre tenía 62 años. Estábamos sirviendo a Dios, estaba él en su mejor momento. Siempre mi padre fue como medio arisco, medio como que le hacía el quite a Dios. Pero cuando entendió y empezó a hacer la voluntad de Dios, porque él no diezmaba, él no ofrendaba, no iba seguido a los cultos. Él no era así. Iba de vez en cuando para acompañar a su familia, para acompañar a sus hijos, que en ese momento estábamos cambiando. Y cuando él entendió y empezó a ver, por eso yo les digo que yo hablo con autoridad del diezmo, porque mi padre empezó a hacer la voluntad de Dios en esa área y su sueldo se triplicó en menos de un año. Y empezó a ver la mano de Dios, empezó a ver cómo las cosas le iban mejor, empezó a dejar sus amistades de afuera y vio cómo el amor de familia lo edificaba más que la amistad de afuera. Y estamos viviendo un momento especial. Fue en vacaciones. Mi padre tuvo un accidente desde una altura así más o menos. Él por querer ayudar a otras personas, porque no la hizo porque él quiso ayudar y proteger su trabajo, y que nadie, porque ocurrió un incendio y mi padre quiso ayudar en ese incendio para que no ocurriera un desastre. Bajo eso mi padre, desde un techo de pizarreño, no sé cómo se dirá acá, cae de una altura más o menos de 7 a 8 metros, cae de cabeza. Y nosotros estábamos en plenas vacaciones. Yo jamás había ido de vacaciones así tanto tiempo, llevaba 3 días, íbamos a ir por 1 semana y media. Y mi padre cae de cabeza. Y lo tuvieron que llevar al hospital porque él no reaccionaba. Cuando me entero, fue la noticia más desagradable que he recibido. Fue la noticia más triste en mi vida que he recibido hasta el momento. Y fue ahí cuando dejé todo de lado y venimos a nuestra ciudad. Y al ver ahí a mi padre, yo no sé por qué Dios no se lo llevó al tiro, pero ahora entiendo, ahora que entiendo que sus planes, mis pensamientos, mis ideas no son los que yo quiero, sino que entiendo esto. Y ya estoy sanado de eso, porque ya comprendí lo que Dios me quiso enseñar ahí y aprendí de eso. Y en ese momento me hacía la pregunta de por qué mi Padre, mi Dios, había permitido cuán terrible tragedia. Y en ese momento me cuestionaba, porque no es fácil recibir una noticia así.
y mi padre agonizó 9 días. Pero en esos 9 días yo aprendí una cosa que a lo mejor usted la sabe, pero que muchos no la practicamos. Lo primero que aprendí es que la voluntad de Dios debo aceptarla, cualquiera sea esta su voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Tal vez mi padre con el tiempo se hubiese salido de la iglesia y hubiese muerto fuera del camino de Dios. Es una de las variantes que uno puede decir ocurrió. La otra cosa que yo debo aceptar es que Dios tiene todo en control. Y cuando mi padre fallece 9 días, entendí de que uno debe disfrutar y debe amar lo que tiene en la mano y no esperar que las cosas se vayan para poder disfrutar lo que Dios te pone en tu mano. Lo que tienes cerca. Hay un dicho que dice, no se sabe lo que tiene hasta que lo pierdes. Usted tiene tremendas capacidades. Usted tiene tremendas cosas de parte de Dios. No espere que esas cosas se pierdan o se apaguen, porque las cosas de Dios no se pierden. No espere que las cosas pasen o el tiempo pase para que usted pueda hacer el plan que Dios tiene para su vida. Porque todo lo que a usted le pueda ocurrir en la vida le va a enseñar algo. Usted tiene que crecer en ese algo. Y Dios me dijo, ¿hasta dónde estás dispuesto a soportar? ¿Hasta dónde estás dispuesto a entregar? ¿Hasta dónde? Es por eso que todas las situaciones que nos puedan ocurrir a nosotros debemos tomarlas que es un propósito. Amén. Dios no es malo, hermano. Dios no es malo. Amén. Dios no es malo. Amén. Lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando, es porque Dios lo está permitiendo, porque Dios quiere enseñarte, Dios quiere edificarte, Dios quiere cumplir su sueño en ti. Amén. Dios quiere cumplir el diseño que puso en ti, lo quiere cumplir, pero Él tiene que formarte, Él tiene que enseñarte. No te enseña, si no te capacita, el día en que te entreguen las cosas, se van a perder, se van a desperdiciar. Y no vas a saber manejar, no vas a saber resistir, no vas a saber qué hacer con lo que Dios te ha entregado. No vas a saber. Porque tenemos que conocer la voluntad de Dios que está escrita, pero debo conocer la voluntad de Dios que también tiene para mí en cuanto a sus planes acerca de mi vida. Y en esos planes yo tengo que ser formado. Tengo que resistir la batalla. Tengo que aceptar la voluntad de Dios cual sea. Tengo que ser fiel al llamado del Señor. Amén. No puedo variar, no puedo ser inconstante. Tengo que permanecer. Y hermano, lo único que te hace permanecer es la presencia de Dios. Amén. Porque en este trabajo trabaja el Espíritu Santo. En esta voluntad trabaja el Espíritu Santo. Él dice que los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu del Señor. Pero ¿cómo Dios te va a guiar? ¿Cómo Dios te va a proyectar en su propósito? Si estamos secos, si estamos vacíos, si no entendemos de que todas las cosas nos ayudan para bien, si no estamos llenos de la presencia de Dios. Debemos vivir bajo la presencia del Señor. No podemos estar lejos de Él, porque lejos de Él no vamos a saber sus planes, no vamos a conocer sus proyectos, no vamos a entender las cosas que nos ocurren, no las vamos a entender. Amén. Si estamos lejos de Él. Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que está escrita y la voluntad de Dios que es la directa, la cual Dios trazó para tu vida. Aquí están trazadas todas las reglas, las leyes, todo lo que tú debes hacer, lo que te debes dirigir para poder llegar al destino que Dios tiene para ti. Y en el destino te van a ocurrirte cosas terribles, cosas malas, cosas que tú dirás, esto no es de Dios. Pero cada cosa que te ocurra es porque Dios lo está permitiendo. Y tú debes aceptar su voluntad. Jesús dijo en la cruz, no se haga como yo quiero,
sino que se haga como tú quieres. Hágase tu voluntad. Yo me aparto y acepto tu voluntad. Porque claro, todos le decían, bájate de la cruz y sálvate a ti mismo. ¿Lo podía hacer? Sí, lo podía hacer. Muchas veces te van a querer decir, no vayas más a las iglesias, mira cómo estás. Mira lo que te ocurre, para eso vas a la iglesia. Para eso sirves a Dios. Dios es malo, Dios no está contigo. Es que yo estoy siguiendo la voluntad de Dios, la que me va a enseñar y la que me va a capacitar. Yo no sé cuál es el plan que Dios tiene para usted. Muchos de ustedes lo conocen o muchos de ustedes no lo conocen. Pero lo que usted debe conocer es que hay una voluntad escrita, es lo primero. Y lo segundo que usted tiene que buscar es la voluntad directa de Dios, qué es lo que Dios quiere para su vida, cuál es el propósito por el cual usted fue llamado. Y en ese, cuando usted lo entienda, dejarse formar, dejarse guiar. Es lo único que le puedo enseñar, es lo único que le puedo decir. Tal vez usted estaba pasando momentos malos, alabe a Dios. Amén. Si usted está pasando momentos críticos, alabe a Dios. Dígale, gracias Señor por lo que estoy pasando. Gracias Señor por lo que me está ocurriendo. Gracias Señor porque no reniego de tu voluntad. Sé que todo lo que me pase es para mi bien. Gracias Señor, gracias porque tal vez no tengo trabajo, pero sé que tú me bendecirás. Gracias Dios, acepto eso. Señor, gracias por las personas que pones a mi lado para enseñarme cómo debo comportarme. Gracias. Porque los que están acá para ministrar no están para hacerte un daño, sino para hacerte un bien. Dios los utiliza y nos utiliza para poder formarte. Porque una vez que estás formado, la gracia, la unción se puede derramar. Dios dijo, el vino nuevo no se puede echar en odres viejos, sino este se rompería y se perdería. Los odres viejos éramos nosotros antiguamente, llenos de nuestras mañas, de nuestras costumbres, de nuestra filosofía de la vida. Pero cuando ya estoy listo, cuando acepto la voluntad de Dios y puedo resistir lo que Dios va a poner en mí, es cuando el vino se vierte, la unción, la gracia se vierte y tú puedes servir para llenar a otros, para ministrar a otros, para sanar a otros, para fortalecer a otros, para decirle al que está perdido, sí se puede, para decirle al drogadicto, tú puedes ser libre, para decirle a la prostituta, tú puedes ser libre, tú puedes ser un vaso de honra. Amén. Gracias. Pero debemos entender la voluntad de Dios. Usted hoy la ha conocido. Espero que en las dos usted esté obrando y esté dejando que Dios cada día lo forme y lo dirija. Póngase de pie, por favor.